Entonces, ahora vamos a demostrar cómo fabricar nuestra propia herencia. Para eso ya conocemos que tenemos la clase profesor, desde la cual heredamos un método toString que nosotros reescribimos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es venir acá, donde tenemos la clase honorario. Se supone que esta clase está pensada en profesores de tipo honorario. Y si se fijan, solamente tenemos acá dos atributos, el valor hora y la cantidad de horas. Sin embargo, se supone que los profesores honorarios también tienen root, código, nombre, edad, etc. Lo que vamos a hacer aquí entonces, si se fijan, tenemos solamente métodos, accesorios y mutadores y el constructor de honorario. Lo que vamos a hacer es aplicar herencia para que honorario también tenga los datos de profesor. Y para aplicar herencia, vamos a utilizar una palabra clave llamada extends. ¿Ya? Esa palabra dice herede. Es la que usamos para heredar. ¿Heredar de quién? Fíjense dónde también hemos visto esta palabra. Vamos al main. Cuando nosotros hacemos un frame, nos encontramos con la clase, el nombre, y ahí viene el extends. Aquí está heredando desde la clase JFrame. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros? Nosotros queremos que herede desde profesor. Entonces yo digo profesor. De ese modo, estoy convirtiendo a mi clase honorario en una clase que ha heredado desde profesor. Por lo tanto, tiene valor hora, cantidad de horas, pero además tiene todos los otros atributos de profesor. Código, nombre, apellido, root, edad. ¿Ya? Ahora veamos qué ocurre aquí. Me empieza a marcar un error. Ese error, en el fondo, me está diciendo que hay elementos que no estoy considerando en el constructor. Si se fijan, dice constructor de profesor. Claro, como nosotros estamos heredando desde profesor, necesitamos entregarle también los datos para que se fabrique el profesor que está en el fondo de honorario. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos los datos para que se ejecute el constructor de honorario. En el fondo, el constructor de profesor. Entonces, veamos qué me ofrece NetBeans al respecto. Si yo le digo ahora nuevamente que inserte código, constructor, que me considere los dos elementos que son propios de honorario, y veamos. Aquí está el correcto. Fíjense en los atributos. Ahí están los dos atributos que son propios de honorario. Y hacia acá están los atributos que son del profesor. ¿Ya? Veamos cómo actuaron. Esos dos directos. Pero fíjense en esto. Palabra clave. Super. ¿Qué significa super? No es de superhéroe ni mucho menos. Se refiere a la clase superior, la que está arriba, de la cual yo estoy heredando. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que como esto es un heredero, tiene sus propias características, sus propios atributos, pero a su vez está creando en el fondo un profesor también. Las características del profesor. ¿Ya? No quiere decir que honorario tenga directamente un profesor en su interior, sino que es un profesor tipo honorario. ¿De acuerdo? Y tiene su propio código, root, nombre, apellido, edad. ¿Bien? Ahora,
Con esto, con este constructor, ya queda creado un profesor de tipo honorario. El constructor que teníamos acá ya no nos sirve, lo sacamos. Y esto entonces, ojo, reitero, es la palabra que nos permite hacer referencia a los datos que estamos heredando. Y como esto es el constructor, estamos creando lo necesario para un profesor. Y si se fijan aquí, este orden es el mismo orden del constructor del profesor. Entonces, acá estamos creando el constructor del profesor y lo estamos uniendo a los atributos propios del honorario. ¿De acuerdo? Con eso tenemos listo nuestra clase honorario y la clase profesor de la cual se heredó. Vamos a comprobar, miren. Voy al main, donde creábamos un profesor. Ahora voy a crear un honorario. ¿Ya? Honorario. Pero el honorario tiene datos de profesor. Ahí están los datos de profesor. Pero también al principio tiene los datos de honorario. Es decir, el valor de la hora y la cantidad de horas. Al tener eso listo, ya me reconoce bien la clase honorario. Y si se fijan, también tiene un toString. Ah, pero nosotros no lo escribimos. No importa, lo heredó. Y en este caso, el toString, ¿de quién lo heredó? Del profesor. Veamos cómo se comprueba eso. Ejecutamos y vamos a mostrar el honorario. Y me muestra los datos del profesor. El código, root, nombre y la edad. ¿Y qué pasó con el valor de la hora y la cantidad de horas? No los muestra. ¿Y por qué no los muestra? Porque ejecutó el toString que heredó. ¿Y cuál es el toString que heredó? Acá no lo tenemos. Entonces, heredó un toString. ¿De quién hereda directamente? De profesor. Y ese es el que ejecutó. ¿Fijan? Entonces, ¿qué hacemos para mostrar los datos de honorario? Todos. Veamos qué me dice NetBeans. Inserte código, constructor. Ahí están los dos datos que quiero generar. Aquí, perdón. Hice dos veces el mismo. Nosotros queremos el toString. Código toString. Ahí sí, los dos. Y ahí está. Y si se fijan, reescribe o anula el toString anterior. Entonces yo acá puedo sacar todo esto. Es solamente el valor hora y la cantidad de horas. ¿Ya? Y veamos cómo actúa entonces ahora honorario. Ejecutamos y ahí están, 15.000 y 20 horas. Pero es que se supone que es profesor honorario. Tiene que mostrar también los datos del profesor. Efectivamente, pero el toString que nos arrojó NetBeans toma solamente los datos que tenemos. ¿Qué hacer? Para incluir los datos del profesor, necesitaría incluir la información de la parte del profesor. ¿Y se acuerdan qué palabra usábamos para invocar o hacer referencia a la parte del profesor que tiene honorario? Ver. Con eso yo estoy haciendo referencia a la parte del profesor que tiene honorario. Y de esa parte yo voy a utilizar el toString. Entonces, miren, estoy invocando a la parte del toString de la parte profesor y a eso le voy a sumar los datos de valor hora y de cantidad de hora. Acuérdense, esto es
la invocación de la parte profesor que tiene honorario. Ejecutamos, probamos, y ahí está, profesor, y junto al valor hora y cantidad de hora. ¿Bien? Aquí entonces estamos demostrando cómo desde profesor yo heredé en honorario sus datos y los utilizo con la palabra clave super. Con eso invoco al toString o a cualquier método de la clase superior. ¿Dónde lo utilizo también? En el constructor, donde ejecuto la constructora de la parte profesor y le agrego los otros datos propios de honorario. ¿Y cuál es la palabra clave para heredar? Extends desde la clase que yo quiero heredar. Bien, con eso vemos, entonces hemos visto cómo actúa la parte herencia. En los próximos videos vamos a ver un poquito sobre colecciones. En este caso, sobre ArrayList. Bien, vamos este video.